Bienvenidos a un nuevo podcast. Por ahí ya teníamos ratito que no grabábamos, pero nuevamente estamos aquí. Pero el tema del día de hoy es papás ausentes. Exactamente, pues. Entonces, pues, primero que nada, bienvenidos aquí a nuestros invitados. Por ahí ya los conocen. Y por aquí tenemos a Alexa, que por ahí fue muy famosa en el reel de... Que se hizo viral. Ajá, en los reel del... El de los papás tienen la culpa. Ah, sí, los papás tienen la culpa. Entonces, es una continuación de los papás tienen la culpa, pero ahora es específicamente para los papás. Exactamente, pues hoy ya tenemos una rachita en el que hablamos de nuestros papás, desde mamás tóxicas, desde los papás tienen la culpa, hasta papás ausentes, así que van a ver mucho contenido de nosotros culpando a nuestros papás de nuestros traumas. Sí, claramente son los culpables de nuestros traumas, por eso lo sacamos aquí. Bueno, por aquí ya sabes más o menos la dinámica, esperemos que te sientas con la confianza, siéntete libre de sacar todos tus traumas. Exactamente, si tu papá lo ve, un saludo al señor Isidro. No es, aquí es puro contenido nada más. Yo le dije, y me dijo, ¿qué vas a decir, mija? ¿Ah, sí le dijiste que ibas a venir? Sí. Y me dice, ¿qué vas a contarles, mija? Que me iba a ser funada. Ok. Bueno, pues el tema, la pregunta con la que vamos a empezar es, y vamos a empezar con, pues, la principal de este podcast, que es Vale. ¿Por qué crees, Vale, que tu papá... La más traumada, ¿sí? La de los traumas más completos. ¿Por qué crees, Vale, que tu papá es ausente? Porque yo he escuchado muchas cosas, o sea, tampoco decir malas, o sea, también buenas, de tu papá, de que pues tu papá no, como dijiste en podcasts pasados, pues se fue, te dejaron con una responsabilidad que no tenías que tener, de ser la mamá de tu hermana, de ser la responsable de una casa, de no crecer con una infancia recordando traumas. Pero ¿por qué crees que tu papá es ausente? Sí, estoy bien traumada. Bueno, pues para empezar, mi papá siento que es una persona ausente presente. ¿A qué me refiero con esto? Creo que en momentos muy importantes de mi vida, por ejemplo, como en graduaciones, situaciones, pues a lo mejor complicadas para mí, mi papá sí está presente. Ajá, o sea que sí está en las fiestas y todo eso. Bueno, en sí, los eventos. Ajá, sí, como en los eventos importantes o por ejemplo cuando me enfermo o así como que sí está al pendiente. Pues no es como que todos los días tengamos graduaciones o no es como que todos los días tengamos enfermedades, ¿no? Entonces, mi papá suele ser una persona muy ausente. No es como que todos los días platique con mi papá. De por sí, si no lo veo, porque casi no lo veo, entonces siento que mi papá, como en muchas cosas, no sabe ser papá y por eso es muy ausente. Entonces, él está en su rollo de soltería, de vida de adolescente y no está presente en muchas cosas. Uh-huh. O como yo quisiera que estuviera, porque esa es otra, también es como una necesidad que yo tengo, ¿verdad? Uh-huh. Porque me ha tocado mucho que yo tengo... pues muchas amigas que tienen a sus papás muy, muy, muy presentes. ¿A qué me refiero? Con que están desde, pues al pendiente, ¿no? De cómo están, pues a lo mejor de verse, de que si les falta algo económicamente, pues están ahí. Mi papá no. Entonces, siento que de esa parte, él desde muy, pues sí, bueno, no, creo que cuando era niña o estaba más chica, siento que sí estaba un poquito más presente, pero conforme fui creciendo, y yo creo que también porque luego yo soy de la hija que luego le hace ver como las cosas. Ajá. Siento que él luego me ve como que lo estoy atacando y es como que dice, ay, mejor me alejo. Ajá. Entonces siento que por esa parte él se vuelve más ausente todavía. Y conforme van pasando los años, siento que más todavía, porque al final, pues yo ya voy creciendo, yo ya hago mi vida y pues si él no estaba tan presente, pues menos. Entonces, siento que mi papá es como ausente desde esa parte. Ajá. Pero en los momentos que sí necesito que esté, sí está. Entonces hay como una... Como una montaña rusa. Sí, de muchas emociones. Entonces, justo a través de mucho trabajo en terapia, pues yo ya he entendido que él es así. Uh-huh. Pero pues no quita el hecho de que me dejó muchas traumillas, ¿verdad? Y que me dolió por muchos años y que todavía de repente me duele. Ahora vamos a decir porque el papá tiene la... El papá tiene la culpa. Entonces siento que mi papá ha sido muy ausente desde esa parte, pero también presente desde la otra parte. Lo que les digo, es muy complicado juzgar, porque pues no nos conocemos como papás, así que capaz si cometemos los mismos errores.
justo yo creo que es eso, porque... O sea, no completos, sí, como que patrones. Ajá, sí, o sea, siento que... ¿Por qué no? Porque No, tipo, si a ti te dañaron, lo que menos vas a querer tú es dañar a tus hijos. Y obviamente si a ti te dolió algo, si tu papá de tus papás te faltó algo, no te dieron algo, tú vas a querer eso para tus hijos, ¿sabes? Como mi mamá. Mi mamá, pues fue una madre también como que muchos años se esforzó. Ella lo dio todo y yo soy muy consciente de que mi mamá se esforzó por tener una familia, pero ella solita se limitaba a que ya no puedo. Y tipo, mi mamá fue mucho de que no te puedo dar amor porque yo no tuve amor. Y siempre sí, y mucho tiempo yo la justifiqué porque dije, bueno, pues si una persona no te va a dar algo que no tiene. Pero pues obviamente yo, mi hija noble, dije, ok, te entiendo. Pero después llegó un punto de que dije, no te entiendo y no te voy a entender porque se supone que, pues si no tuviste amor, quieres lo mejor para tus hijos y tú les vas a dar ese amor que te faltó a ti. Entonces yo no me voy a ir a justificar después con mis hijos. O a lo mejor no digo que voy a ser una madre perfecta así, pero sí voy a trabajar cosas en mí y voy a estar preparada para cuando tenga hijos para no cometer los mismos errores que cometieron conmigo, ¿sabes? Entonces como que, pues sí, no, tampoco es de que vamos a ser los padres perfectos, pero nos vamos a esforzar, siento que sí. más. Uh-huh. Sí, siento que... Y no vamos a repetir patrones. Justo siento que por eso se hacen este tipo de podcast, para justo ver nuestros propios traumas y el día de mañana que seamos padres o madres, pues ser lo más sano o hacer la crianza desde una parte más, pues sí, como más consciente, ¿no? Sí. Entonces Pues es parte de sentarse a ver en qué estás cometiendo errores, porque pues si no los conoces, pues como los mejores. Y sanar tus traumas, porque si no van a ser heredados y así y nunca va a terminar. Por eso primero uno sanar, o sea, para que después pueda ser una buena madre, una buena pareja y todo lo demás. Y un buen padre. Exactamente. Okay. No, bueno. pero estamos en papás ausentes. Sí, justo, ya sale mamá también. A hombres. Ajá. Bueno, por ejemplo, tú, amigo Gaitán, ¿cómo ves la cuestión de tu papá? Pues de mi papá nunca he platicado. De mi papá nunca he platicado. De quien platico más y me quejo es de mi mamá. De aquí saquen un clip en el que es más presente mi mamá porque pues como ella siempre está en la casa, ella siempre ha estado en todo, pues es como que con ella convivo más, pero con mi papá me senté a pensar hace poquito y decir exactamente cuánto tiempo, si lo acumulamos, he convivido con mi papá. Y no sé si podría completar, no sé, 5 años, 6 años. O 7, no sé, como que son lapsos de tiempo en los que convivo con él, que son como 6 días, 6 días cada 10 días, y que son un mes completo, que ya es un mes y medio completo, que son a finales y principios de año. Entonces, con mi papá es... ¿Sabes qué dijiste? Sí, de mis 25 años yo creo que no llego ni a la mitad de lo que he convivido con él, de mi vida. Muy poco. Que creo que es la edad de Jesús, que son 12. Pero sí, porque mi papá, tampoco es que digo que no lo estoy acusando de que, no quiere convivir conmigo, se va con otra familia, sino que él trabaja. Él tiene un trabajo en el que sí le exigen estar fuera del estado, fuera del municipio, fuera. Entonces, pues, sí, no le estoy echando la culpa. Pero sí. Pero no. Aquí mi papá no tiene la culpa. Porque pues económicamente pues él sí está presente, él es el único que trabaja y es quien nos mantiene, entonces pues económicamente sí está muy presente, pero pues sí esas ausencias como que sí te desacostumbran a estar conviviendo con alguien, que es como que genera una incomodidad cuando estás con esa persona de que pues y es lo que me sucede con mi papá de que pues hola. Sí, no, luego siento que se siente como esta parte de que estoy hablando con un desconocido justo porque como no está presente, exacto, las razones por las que sean, ¿no? Trabajo, ajá. En mi caso, pues también tal vez trabajo, pero bueno, el mío no se va afuera, el mío trabaja aquí en la colonia donde vivimos, literal, ¿no? Entonces, pero pues él está como muy centrado ahí. Ajá. Entonces, luego esta parte también de... Sí, pues, por eso te digo... No justificamos, pero sí tienen un poquito de culpa. Sí, y puedo apostar que ningún amigo mío conoce a mi papá y nunca ha visto cómo convivo yo con mi papá porque sí se genera un ambiente muy, muy raro, no incómodo, pero sí muy extraño en el que ni él sabe qué decirme a mí, ni yo sé qué decirle a él. Pero pues te digo, mi papá. No. Pero ¿por qué lo considero ausente? Porque pues sí en muchas de las cosas no está. Todo depende de la suerte en el que me toque el evento, si está en su trabajo o no. Ejemplo, en mi graduación,
pues él no estuvo porque trabajaba. Entonces, pues en vez de él siempre está mi abuela, que pues siempre me acompaña todo, pero pues en esta última ocasión mi papá sí no estuvo, pero pues ya por cuestiones de trabajo. Ok. Eso es un papá ausente, presente. Para ti, por ejemplo. Para ¿no? mí, claro. Ajá. ¿Y tú, Alexa? ¿Quieren hablar de ausentes? Literalmente, el papá de Alexa sí es un papá ausente. ¿Por dónde empiezo? Desde que, bueno, yo con mi papá he convivido un mes, a mis 19, casi 20 años. Y lo conocí el año pasado, y no porque nos tuviéramos que conocer, sino pasó algo con mi abuelita, entonces él no está aquí, él está en otro lado, vino de visita porque mi abuelita estaba muy mal de salud, y el punto es de que pues eso lo obligó a venir a despedirse de ella. Al él venir a despedirse, pues vino de paso a conocerme. Que tipo, a mí me dio mucho coraje, o sea, bueno, no lo culpo, porque pues ya no, ya son cosas que en la vida tienen que pasar, entonces bueno, pero sí, algo de mí sí tiene todavía como que cargo mucho resentimiento, coraje, tristeza, no sé, muchas cosas, y pues yo sé que no es su culpa porque si él, o sea, yo sé que él hubiera preferido estar aquí, pero pues la vida nos pone luego caminos diferentes, entonces bueno, él vino y cuando me dijeron de que tu papá va a venir la siguiente semana, para mí fue como, no lo quiero conocer, no, yo estaba, porque pues con él he hablado solamente por llamada, videollamada, y para mí era muy raro, pues sí, un desconocido, o sea, en plan de que en persona, por llamada hablábamos mucho y todos los días me llama, pero en persona ya es otra cosa, entonces yo no quería verlo y yo me cerré a que no quiero, no sé cómo lo voy a tratar, y más porque él está lejos, pero siempre pues trata de estar presente, económicamente es presente, y pues él quisiera dar más, pero pues no se puede, o sea, luego tenemos muchas peleas porque yo quiero salir o porque yo quiero hacer mis cosas o así, y él no me deja porque no hay nadie que me cuide, pero es como que pues ni modo, o sea, tú estás allá y no por ti voy a dejar de hacer mi vida, porque tú no puedas venir a cuidarme. Entonces, una parte que también como que a él le ha costado mucho entender. Y dice de que, es que a mí sí me hubiera gustado, pero pues se queda en el me hubiera gustado, porque a mí también me hubiera gustado tener a mi papá. Pero pues si no te tengo, ni modo, yo voy a hacer mi vida. Entonces, bueno, viene y yo no quería conocerlo. Y después yo me la pasé llorando esos días porque dije, no, es que lo voy a tratar mal, no voy a ser buena con él, porque pues él en las videollamadas, él es muy bueno, o sea, él siempre está ahí, o sea, lejos, pero está. Y pues yo dije, no va a ser mutuo, no es mutuo tanto el cariño que nos tenemos. Entonces, bueno, hablé con él, le dije, no sé si te quiera conocer, no quiero conocerte. Y tipo, fue algo que me dolió decirle porque pues él tenía como que mucha ilusión también de verme y no era correspondido. Y pues nada, ya al final le dije que no lo quería conocer, que yo estaba muy rara y su contestación fue wow. O sea, me dijo de que no te preocupes, yo entiendo y no es necesario que tú me des amor si no quieres. Dijo, tú haz lo que te nazca, haz lo que tú sientas, yo no te voy a obligar a nada, y fue hermoso porque yo dije, wow, yo me esperaba que él, como soy tu papá, me tienes que hablar, tienes que estar conmigo, y no, para nada. Dijo, haz lo que a ti te nazca. Y ahí como que ya yo dije, ay, qué lindo, y ya de ahí me quedé como a ver, como que no me esperaba esa respuesta. Entonces ya pasó una semana, a la semana siguiente él viene, o sea, pero yo no estaba preparada para esto, nadie, no, rarísimo. Vino y yo hasta le mandé a hacer un pastelito, le adorné la casa de que bienvenido, todo lindo, y cosa que yo pensé que no iba a sentir y sí sentí como que mucho, o sea, muy raro porque dije, ay, no, pero muy lindo, porque dije, wow, por fin voy a conocer a mi papá, nunca en mi vida lo había visto. Y que hablara bien con él, a los 15 años empecé a hablar bien con él, cuando me corren de mi casa y él fue el que me ayudó y ¿Antes me de ofreció. eso no lo conocías? Sí lo conocía, pero pues no hablaba casi con él. O sea, yo tenía mi familia, tenía mi otro papá, un padrastro, que él fue mi papá desde chiquita hasta los 13 años. Entonces, para mí mi único papá era él. Y ya después ya se separan de los 13 a los 15, me quedo sin papá, que fue otro golpe muy duro porque yo estaba acostumbrada a tener un papá y a tener mucho amor y de la nada me quitaron ese amor y fue como que horrible. Entonces, bueno, después a los 15 empiezo otra vez a hablar con él y luego fue otro golpe, van dos golpes muy así de que, horrible, porque viene mi papá, lo conozco, tal, y él solo se quedó un mes. Él terminó el mes porque pues él tiene su vida hecha ya, tiene su familia y pues sí, entonces tuvo que regresar, lo tuve un mes conmigo, lo aproveché bastante, lo disfruté mucho, estuvimos todos los días juntos, llegó un punto donde ya como que los dos nos hartamos, porque yo sí era como que, ay, ya no quiero convivir con él, o sea, no de que no quisiera, sino que yo ya
pues no estaba ya acostumbrada a tener un papá todos los días, entonces me sentía muy rara. Yo quería salir con mis amigos o hacer otras cosas y no con él, y era como me sentía culpable porque decía, ay, Alexandra. Pero dije, ay, pues sí, ¿no? Bueno, después entendía que como que, ok, no te castigues tanto, está bien que sientas eso porque pues no estás acostumbrada. Pero el punto es de que ya cuando él se va, fue todo, no, otra vez como que fue quitarme a otra vez a otro papá y quedarme como que sin ese amor. Y fue muy, fue como que otra vez regresar a cuando tenía 13 años, que tenía a mi papá y de la nada me lo quitan. Y estuvo muy, pues muy duro. Y ya hasta ahorita pues solo he convivido un mes con él. Y seguimos hablando en videollamada y así. Pero pues sí es muy diferente, o sea, está económicamente y me habla todos los días, sí, pero no es lo mismo a que un papá esté aquí, ¿saben? Ajá, Entonces, físicamente. Pero eso creo que sí es muy importante esa parte física, ¿no? De tenerlos. Porque, bastante. Sí, porque al final, pues justo la convivencia con papá o el vínculo con papá se crea a través de la convivencia. Ajá. O sea, por ejemplo, con mamá creamos el vínculo desde que estamos en el vientre, Ajá. pero con papá es a través de las convivencias. Entonces, cuando papá no está presente, pues luego uno como hijo no. Luego acostumbrarse, cuando no estás con él toda la vida, acostumbrarse a estar con él un mes. Sí, entonces es un rollo y luego sí son cosas que sí nos afectan a nivel salud mental, porque aunque digamos que no, Ajá. el hecho de que papá no esté presente es muy cabrón para muchos o para la mayoría. Entonces, creo que también este podcast lo quisimos hacer, o bueno, desde mi punto de vista, es justo para hacer conciencia, ¿no? En los hombres, porque al final los hombres son los que son los papás, ¿no? Papá. Ajá, tú vas a ser papá, amigo. Entonces, sí es bien importante, pues, que concienticen esta parte de que sí tienen que estar presentes. Ajá. No dejarle solo la chamba a la mujer. E igual, o sea, bueno, para todas las personas de que lo vean, es cosa como para todas, ¿saben? De que uno, desde desde un punto más afuera, no vemos como que lo que pasa a una persona sin tener, bueno, en este caso yo a mis dos papás ausentes, y hay muchísimas cosas que desde fuera no vemos, y lo vemos, o a veces, más cuando estás pequeño, o sea, como, no sé, bueno, más adelante, yo hice muchas tonterías cuando estaba más chiquita porque yo quería atención de mi papá, de mi mamá, y hice muchas cosas que ahorita quizá a mi edad, bueno, no quizá, me arrepiento porque dije, no eran cosas que yo quería hacer, no eran cosas para mi edad, o sea, como que me adelanté mucho y solamente, no era consciente 100% de lo que hacía, porque pues yo solamente buscaba como que llenar ese amor, llenar esa atención que ocupaba. Entonces a lo mejor, no sé, si tipo mamá soltera, no tienes como que la figura de un papá, como que ver más ámbitos, y no solo deslantarte, cae ni modo, pues tu papá no está, yo no puedo cubrir eso, o sea, sino como que un poquito más, búscale más, porque luego, pues uno como hijo hace muchas cosas que después dices, no, si hubiera tenido quizá alguien que me escuchara o alguien que me hubiera dado esa atención que me faltó, no hubiera hecho estas cosas. Y pues así, que no es culpa no, sí es culpa, o no sé, es que, bueno, ya no lo veo como desde la culpa, porque, o sea, sí, pero como que trato de ya no culpar a nadie, sino pues ya ni modo, la gente viene, te daña y pues ya no es problema de la gente arreglarte, sino de ti mismo. Pero sí cositas que a veces se pueden evitar si uno concientiza cosas que no sabemos. Y pues así. Exactamente. Yo creo que aquí entra mucho la parte de escuchar a los niños también. Porque pues también importa. Sí, porque luego pasa esto, ¿no? A veces los niños no saben cómo expresarse y los niños pues se expresan a través de tonterías que hacen, ¿no? O de los corajes o de los berrinches. Entonces, Sí. Muchas veces no nos detenemos como adultos a preguntarle, oye, ¿qué está pasando? Y a lo mejor el niño te quiere decir, oye, pues es que quiero a mi papá, o ¿dónde está mi papá? Porque pues ahí entra también otra cosa importante. Cuando tienes un papá ausente, pues es muy necesaria la figura de un papá. Y cuando no, pues ¿dónde la buscas? Exactamente. Bueno, por ejemplo, las mujeres normalmente la buscan en parejas, ¿no? ¿Y los Cubrir hombres? esa necesidad. Y los hombres, pues es que los hombres siento yo que lo expresan a través de cómo son en las relaciones de pareja también. Ojo, entonces, el como soy en mis relaciones significa lo que mi papá no como. No, pues es que, por ejemplo, muchas veces, bueno, es que aquí depende mucho de las personas, Ajá. pero podría ser como de que inconscientemente repitas a lo mejor el patrón de tu papá, a lo mejor siendo Ojo. papá. O que eso te cierre, o que no tener papá como hombre te cierre a muchas cosas. O sea, no te permite abrirte más.
o por no sentirte débil o algo así, ¿sabes? O sea, como que sí te genera mucho ruido de que no tuviste esa figura paterna y después tú no sabes ahora como que, como hombre, cómo aportar cariño o algo a... O aportas a una muchísimo cariño también y luego se vuelven estos hombres obsesivos, ¿no? También de Ay, decir, qué miedo. ajá, Ojo. como de Ese no, momento no, que- ajá, como de yo no tuve ese cuidado o mamá no tuvo ese cuidado, cuando yo tenga pareja yo lo tengo que cuidar, la tengo que cuidar excesivamente. Ay, no, Entonces, eso es también, lo que contamos en el pasado, ¿no? De que quiero ser la mamá de ellos. Ah, sí, de En cómo. los hombres quiero ser tu papá. ¡Ay, qué miedo! Sí. Entonces ya sabemos por qué Alexa materna. por traumas de la infancia. Pero entonces, ojo ahí, papás, Wow. ojo ahí, Sí. papás, pues traten de, yo sé que al final no nos enseñan a ser papás, pero si vas a ser papá, pues sé consciente, ¿no? O cuídate también, si no quieres tener hijos, pues cuídate. Hoy También en día, hablamos desde una ignorancia que no sabemos, no somos papás. exactamente, pero por ejemplo, bueno, yo que estoy desde el área de psicología y que entiendo un poquito más las cuestiones de crianza también, pues si realmente no estás listo para ser papá, pues no seas papá, porque siento que eso es luego algo que no se concientiza. Luego cada papá que te toca. Ajá, o sea, porque la realidad es que también hay muchos hombres que no están preparados para ser papás y muchas mujeres, pues que buscan excesivamente que cierto tipo de persona sea el papá de sus hijos, entonces a veces es como de, pues mejor trabájate internamente tú para que justo el día de mañana no traumes a los niños. No sé si en algún capítulo lo he mencionado, pero antes de que mis papás se separaran, las navidades las pasábamos con la familia de mi papá. Entonces, hoy en día seguimos pasando la Navidad, mi hermana y yo, con la familia de mi papá. Ajá. Pero es como si mi papá no estuviera porque está un ratito y se va. Entonces, como de, güey, venimos justo a celebrar la Navidad contigo y tú te vas. Entonces siento, por ejemplo, eso pasó el año pasado. Él se fue y yo me quedé con mis primos y siento que es como mucho en las fiestas justo de él, de su familia, en donde no está. Y se va a celebrar a otro lado. Se va, se sale o se va a otro compromiso y es como de, bueno, es que siento que yo como hija, yo sigo yendo como a los eventos de su familia, uno porque me cae muy bien la familia de mi papá y me llevo muy bien con ellos, pero también siento que muy en mi interior lo hago pues por querer estar ahí con él, ¿no? O que él me vea presente dentro de su vida, de su familia. Entonces el hecho de que él no, o sea, yo hago el intento por ir y no está, es como de, entonces como para qué vengo, ¿no? Exacto. Que te digo, igual yo me la paso muy padre porque pues convivo con mis tías, convivo con mis primos, pero justo en esas partes es como de, ay papá, pues me gustaría que estuvieras más presente o me gustaría que hubiera como más convivencia en las fiestas, ¿no? Por ejemplo, hace poquito una de mis tías se casó, renovó votos, nos fuimos a Ciudad Valles y pues literal solamente íbamos nosotros dos, o sea, mi hermana no fue. Qué a gusto. Y porque luego pues me la paso chido, o suelo yo irme con mi papá a desayunar y así a veces de repente. Luego en repente. Valles, qué más a gusto. Entonces llegamos y pues para empezar ni siquiera nos sentamos como en la mesa con mis tías, o sea, él se sentó como con unas primas y pues obviamente yo me tuve que sentar ahí, pero ya después de un rato fue como de, sentí que me ignoraba y yo por eso mejor me fui a la mesa con mis tías. Porque al menos sentía que mis tías me hacían más plática o así, y él no. Y ya después de un rato, ya no lo vi, se desapareció, y hasta yo estuve preguntando como en las mesas, porque a mí me preocupaba, dije, ¿dónde? ¿Con quién me voy a regresar? En las mesas, ¿no? Mi papá. Sí, porque literal sí iba, ¿no? O sea, sí fui a varias mesas y dije, oigan, ¿han visto a mi papá? O sea, me sentí como niña chiquita, se los juro, así como cuando sus papás se pierden. O sea, fue como de... En el supermercado cuando se perdían. ¿Y mi papá? Y no, pues no sé. Y resulta que estaba dormido en el carro. Y es como de, güey, qué pedo. Entonces siento que esa es los momentos en los que yo siento mucho la ausencia de mi papá. Porque es como de, a ver, estoy haciendo el intento por convivir contigo en fiestas todavía familiares, no estás. Entonces siento que es eso, porque así como en la vida cotidiana, pues la verdad no, o sea, yo tengo mi vida muy, pues ya muy rutinaria y no es como que me haga falta en la semana. No, pues pero en esa parte así de las fiestas, sí. Ay, güey. Pues sí, es donde más, pues como estabas acostumbrada antes a las reuniones familiares, pues que haga falta un pedacillo.
lo que ni siquiera esté presente cuando sí se supone que debe de estar. Ajá, sí, porque yo creo que es eso, porque a lo mejor antes, la verdad ni me acuerdo si estaba como presente en las fiestas, Ajá, pero al menos sabía que estaba mi mamá o mi hermana, ¿no? ajá, Pero ahorita es como que a veces yo me voy solilla con él ajá. y es como de, pues no estás. Entonces, es como de, papá, la verdad me molesta eso de ti. Ya, Kat prefiere no batallar con eso y no. Ajá, sí, por ejemplo, mi hermana es como de, no, mejor no voy y ya. Pero yo es como de, es que yo quiero, pues, seguir compartiendo estos momentos contigo, pero luego no sé, y no me rompe mi corazón. Ay, señor. Es señor Rodríguez, ¿verdad? Sí, Ay, señor Rodríguez. Y uso su apellido. No, se crea, me cae muy bien. Sí, ¿y ustedes? Cuéntenme sus trabajos. Pues yo, pues en estos momentos en los que, pues sí son, pues más eventos míos, pues sí me gustaría que estuviera más presente. Que te digo, en algunos sí está, pero como que es ese contraste en que digo, aquí podría estar, pero en los que digo, ay, como que no. Como que no. Es que luego mi papá tiene una actitud muy seria que asusta. Creo que la única persona que le hace counter a mi papá con eso es mi mamá, porque pues tiene una actitud un poquito más dominante. Pero mi papá es alguien muy serio que es como si le hablaras a alguien sin emociones, porque es muy serio. Y cosas es como que muy callado. Es muy callado, es como que pues cuesta sacar plática y en los eventos es muy reservado, como que es muy él. Y pues en eventos en los que hemos ido, pues, o cosas salidas que tenemos con él, por eso ya no me gusta mucho salir con él, es que solamente son 5 minutos y vámonos. Vamos a una fiesta 5 minutos y vámonos. Vamos a salida, no sé, íbamos a lo que es a centros comerciales, a mercados, 5 minutos y nos vamos. Es como que él solito se desespera y nos lleva a todos con ellos. Sí, En mi en fiesta de graduación de prepa, solo fuimos un ratito porque mi papá se hartó y nos fuimos. Y ya ni disfruté. por, ya quedaste un recuerdo. por eso en la primera fiesta de graduación de la uni, sí le dije a mi papá, pues yo me voy a quedar aquí. Y ya me quedé, ellos se fueron y ya yo me regresé solito después, porque pues mi papá es como que como que se desespera mucho. Y pues lo mismo sucede en mi casa, el mismo caso que con Alexa. No estamos acostumbrados a convivir con él mucho. Entonces, en los momentos en los que son vacaciones y se queda mucho, entre todos nos hartamos. Mi mamá ya está harta de mi papá, mi hermana ya está harta de mi papá. Mi hermano es el único que vive feliz con mi papá porque pues le da todo. Y pues no son celos. Y pues yo es como que no convivo mucho con él, pero sí su presencia es como que nos rompe la rutina, porque lo platicamos en hábitos alimenticios, creo que era, con el primer capítulo, de que estamos acostumbrados a comer de una manera cuando está él y de otra manera cuando no está él. Entonces, pues cuando está él comemos más rutinario, más familia panista, de que pues cada quien en su lugar, tenemos estas horas para comer, pero cuando no está, pues cada quien come cuando quiere, cuando puede y cuando debe. Mi mamá pues prepara las comidas principales, pero pues o a veces yo no estoy, o a veces mi hermana no está, o a veces mi hermano tampoco está, entonces como que sí nos desbalancea mucho y pues a veces sí como que llega a rompernos lo que es nuestra rutina. Pero pues no diría que haría ausencia en algunas cosas, porque pues a veces sí está, pero pues sí, como que no estoy acostumbrado a que esté. Qué fuerte. Sí, es que pues ya viviendo 25 años en los que va y viene, va y viene, va y viene. Y luego, ay no, ay, que me da mucho coraje. Sí, señora mamá, no solo eso es la culpable. Es que cuando él viene siempre nos acostumbra todos los días a ir a casa de mis tías. Todos los días. Y no tengo nada en contra de eso. Pero pues ir todos los días en navidades, en fiestas, vivírnoslas ahí todos los días. No hay nada que hacer ahí. Somos los únicos primos que estamos ahí, somos mis hermanos y ya. No tenemos primos paternos. Entonces es vivírsenosla ahí, es una familia chiquita. Entonces como que ya a partir de cierta edad, como entrando a la universidad, como que sí me fui soltando a decirles, yo no voy con ustedes. Yo ya no salgo con mis papás. Cuando viene papá yo no salgo con él, yo me quedo yo con mi rollo.
entonces pues convivimos menos y pues siento que ya me acostumbré tanto a eso que es como que pues... Ay, es que uno sí se acostumbra a la ausencia de ellos. Sí, es que pues no. Ahí luego cuando viene pues te digo, se la vive allá con mis tías y más ahorita que pues ya mi abuela no está, pues se la vive más allá con ellos, pero pues yo como que no me acostumbro a eso. Y pues ya, pues no, diría que no. Y ya, pues ¿qué más? En Pues mi fin. papá casi no está, ¿qué más puedo decir? Ah, qué tristeza. Ojo ahí, papás. Ojo ahí. ¿Y ¿Tú? tú, Alexa? ¿Qué? La pregunta es, ¿en qué momento sientes la ausencia de tu papá? Siempre. No. De hecho, ahorita. Ahorita lo siento. Como mucho cuando me invitan mis amigos de viaje con ellos. O como, bueno, en esos momentos, cuando mis amigos me juntan con su familia. Siempre he estado rodeada de amigos muy lindos y siempre me invitan a sus comidas familiares, a todo que tengan con su familia, hasta viajes. Y digo de que hoy se siente, o sea, muy bonito. Yo no soy de esas personas. ¿Cómo me caga? No, perdón. Me choca la gente como que dice de No, que te cae, que te cae. de que, ay, yo no tengo papás y te hacen sentir mal a tu amigo o vas a sentirte mal a ti simplemente porque ellos no tienen papás y tú sí. Eso, de verdad, esa gente cae muy gorda, ¿saben? No lo hagan. Pero bueno, yo no soy de esas. El punto es que cuando me invitan mis amigos así digo de que, ay, qué lindo. Pero pues en el fondo de mi corazoncito sí digo, ay, me hubiera gustado de que, tipo, yo tener una familia así. Porque yo pues sí he viajado o hecho cosas de que más es con la familia de otros, no con mi familia. Y tipo, ahí en esos momentos me gustaría de que tuviera como tal mi familia y que yo saliera de viaje con ellos, quisiera fiestas con ellos y así, pero pues casi no. Entonces como que en esos momentos digo, ay, me hubiera gustado que esta hubiera sido mi familia. O sea, no de que ellos, sino de que estuviera en ese lugar con mi familia. En eso y en las fiestas familiares, de parte de su familia. Porque pues de parte de su familia todos ya tienen como que su grupito, o sea, pues sus familias, ¿no? De que hijos, tíos, nietos. No, hijos, papás y sus nietos y así. Y yo siempre como que en las fiestas o así, mi tía pues tiene su hija, su esposo, acá mis primas también y todos. Y yo soy la única que siempre está sola. Entonces es muy incómodo porque digo, ay, todos tienen de que así. Y yo siempre no tengo como tal, pues mi familia. O sea, no una familia de que papá, mamá o así, no. Y pues en parte de mi papá siempre es como que ahorita ya casi no me juntaba con ellos. Últimamente ya, desde que pasó lo de mi abuelita, me junto más con ellos o ya me jalan un poquito más, pero igual siempre es incómodo. Justo hasta, de hecho, en lo de mi abuelita, pasaron un montón de cosas en ese entonces. Mi abuelita después, mi papá mega rápido. Mi papá se fue, se regresó a donde tenía que regresarse, a su casa, dejó a mi abuelita en casa, después mi abuelita se volvió a enfermar, fallece, y todo ese transcurso fue muy feo porque tipo mi papá desaparecido, que tampoco sabíamos dónde estaba. Y luego aparte yo pasando la muerte de mi abuelita de que sola, o sea, todos, fue muy feo. Y tipo en esos me da mucho coraje de que no tenerlo y es como que mucho resentimiento más, de que digo, ay, o sea, porque yo siempre tengo que estar pasando momentos trágicos o muy felices sola, sin mi papá o sin mi mamá, ¿no? Y todos mis demás primas sí, de que con su familia y yo soy la única que siempre está sola, entonces me incomoda. O sea, ya ahorita como tal digo, pues ya no lo necesito, sí lo necesito, pero mi alter ego me dice, no los ocupas. Pero pues obviamente sí, en el fondo de mi corazón yo siempre me hubiera gustado, pero como tal ahorita siento que ya no estaría cómoda con una familia. Ahorita ya me incomodaría mucho tener un papá o una mamá presente, muy presente. Ya no podría. Ya como que siento que ya estoy haciendo mi vida. O sea, como que sí, ya no. Pero en esos momentos sí me incomoda bastante no tenerlo. Porque es como que, sí, y ya. Bueno, es que también luego cuando uno crece, pues ya como que va entendiendo más cosas, o va haciendo su propia vida, que cada vez siento que los vas necesitando menos. No es que no los necesites, pero uno tiene que hacer su vida y crece y va haciendo sus propias familias. Y no quedarte ahí de que ahí no los tengo y no voy a avanzar por eso. Entonces uno, pues es que al final la vida no se detiene. Exacto. Entonces, por más que te haga falta papá o mamá, la vida sigue. Pues la vida sigue, exactamente. Entonces, por más que hubiéramos querido esos momentos, si hoy nos dieran la oportunidad de a lo mejor tenerlos presentes, siento que ya no accederíamos tanto. Pues ahí va la otra pregunta. ¿Sienten ustedes que a partir de esto buscan la aprobación de su papá? No, yo siento que yo no. Siento que lo mío es más como de mi mamá. Ya no. Orgullosamente ya no. Eso dejé de hacerlo desde que fui un poquito más consciente, desde prepa. Porque yo sí busqué siempre la aprobación
Les digo, yo tuve 2 papás y siempre yo tuve mucho amor. Pero pues sí me lo quitaron de que de un día para otro, les digo, de los 13 a los 15 me quitaron todo ese amor y yo dije, oye, ¿qué está pasando? Yo quiero amor porque yo, ¿saben? Y pues fue algo que me costó bastante, porque pues sí, o sea, desde muy chiquita, según yo, tenía novios o hablaba con personas, pero pues solamente era buscando la atención de mi padre. Y tipo, ya en prepa yo dije, a ver, ya cuando entré en prepa dije, ya, Alexandra, basta, porque te estás haciendo daño tú solita, o sea, nadie va a venir a salvarte, y si sigues así, pobre de ti. Entonces dije, ya no, basta, y pues ya desde ahí ya dije, no más buscar aprobación, empecé a trabajar mi amor propio y todo eso, entonces como que sí fue un cambio muy grande porque, pues sí hice muchas cosas que no tenía que haber hecho solamente por atención de hombres, buscando la de mi papá, o la de todo ese amor que me quitaron de la nada. Que ni siquiera eso, todo eso que he vivido así, no fue amor, pero fue como que algo que me hacía sentir protegida de alguna manera. Claro. Y pues ya ahorita el dilema en el que estoy ahorita es con mi hermana. Mi hermana está pasando lo mismo que yo, ahorita ya está conmigo, yo la estoy haciendo de su mamá y no tiene a su papá. Que no tiene a su papá, entonces como que tipo, por más que yo la quiera y yo la ame, no le puedo dar ese amor de familia, ese cariño de papá. No. Entonces estoy cuidando mucho y cuidándola mucho en plan de que no haga lo que yo, porque pues después si te arrepientes. Obviamente los vatos son muy tontos, o sea, y la gente es muy aprovechada. Bastante. Entonces obviamente ven a una niña vulnerable y van a decir, saben por dónde llegarle. Entonces sí, cuiden mucho a sus hijas, más si no tienen papá, a sus hermanas, y también vean cómo son ustedes, porque luego inconscientemente, también a lo mejor desde su falta de amor, desde su falta de algo, actúan, como les digo que estos hombres actúan con las niñas chiquitas que no pueden conseguirse a unas de su edad. Malditos. Bueno, Y se aprovechan. En otros temas. Pero, ajá. Vamos. Va de la mano todo, o sea, al final todo se... Sí, pero, claro. Hay que hacer un capítulo de eso. Exactamente. y pues Sí, sí. pero qué bueno que es que justo a través del trabajo interno de uno, por ejemplo, del amor propio. Bueno, yo, por ejemplo, yo tuve que ir con la tanatóloga para justo cerrar como estos duelos de que papá me dejó. Entonces, siento que eso al final ayuda a uno a que llegue a una edad en la que ya no necesites su aprobación. Ni la busques en otro lado. Exactamente. ¿Tú, Ay, amigo? güey. O sea, ya terapia. Ay, güey. Medícate. No, yo no busco la aprobación. No, ya no. En la negación total. Pues no buscaría aprobación de otras personas, pero de mi papá no. Siguiente pregunta. No, o sea, eso suena muy grosero, no, o sea, no en mala manera. Como lo decíamos en el capítulo pasado, hay personas que son de tal manera por los traumas de su niñez. Hay personas que actúan de cierta manera, justamente como decía Alexa, hay personas que buscan otras personas justamente por la ausencia de una persona paternal o algo así, que sienten que parte de su personalidad, de su manera de ser, de su manera de convivir socialmente con las personas, han sido causadas por parte de su papá. Bueno, yo creo que una de las principales, justo porque mi papá es ausente económicamente, creo que a mí, bueno, es que lo veo como de una manera positiva, pero siento que al final me obligué al final a hacerlo. Ajá. Pero creo que a partir de que mi papá era ausente económicamente, yo me tuve que poner las pilas y yo crear mi propia economía, porque hasta la fecha, o sea, a la fecha es raro que yo le diga a mi papá, oye papá, dame dinero para esto. Que en ocasiones sí lo hago, pero creo que también a veces trato de evitarme pasar un mal rato, porque ya sé que muy probablemente me diga que no, entonces como de, pues mejor no le pido nada. Y creo que me hizo como muy exigente en esa parte de tener yo la economía también, ¿no? O de buscar una estabilidad económica. Creo que también otra parte es que como mi papá es una persona, no sé cómo decirlo, como muy inestable emocionalmente. Ojo ahí. Yo busco mucho como mi estabilidad emocional. Creo que también por eso estudié psicología, por la parte de mis papás. Esa inestabilidad de tu papá la habrá provocado un papá ausente. ¿Tu papá ausente tiene un papá ausente? Yo siento que sí. O sea, yo a veces me pongo a analizar a mi abuelo
y mi abuelo sí es un papá muy ausente. Ajá. O sea, es un ausente presente. Ajá. Entonces, como que yo a veces trato de ser muy empática con mi papá. Yo digo, pues sí, pobrecilla, pues también qué papá tiene, ¿no? O sea, tampoco es como que haya aprendido a ser papá. Pero, ¿por qué papá ausente? ¿Qué tenía tu abuelo con tu papá? Siento que mi abuelo se concentró mucho como en hacer propiedades o... Hacer dinero. Ajá, en hacer dinero, en trabajar mucho para hacer un patrimonio. Ajá. Que siento que no estaba tan presente como papá. Ok, ganó en una cosa, pero perdió en otra. Exactamente, entonces, de hecho hace poquito, justo el día del papá, me puse a platicar con mi abuelo y le dije, abuelo, ¿usted en qué siente que falló como papá? Yo mira derecha la flecha. Ajá, sí, porque yo quería entender, ¿no? O sea, porque de verdad yo trato, hoy en día que ya estoy más grande y que ya sé un poquito más de la vida, trato de entender mucho a mi papá. No lo justifico, porque pues al final pues, su chamba era ser papá. Y más cuando creces que ya conoces los conflictos familiares. Ajá, entonces creo que él me dijo mucho, mi abuelo me dijo, creo que con tu papá me equivoqué en la parte de que, como mi papá es el mayor. ¿Es el mayor? Ajá. Ok. Siento que no le pusieron como tantos límites y le dieron todo a manos llenas. Entonces él es un papá que hasta la fecha le dan todo. O sea, muy inconscientemente siento que mis tías le siguen dando como todas ayudas. O sea, mi papá está en un pedo económico y mis tías como de, a ver, ten, hermano, o a ver, ten, o le pide a mi abuelo prestado dinero. Y así, entonces, siento que ha tenido como todo tan fácil que él no sabe lo que es batallar. Entonces, a veces eso a mí me daba mucho coraje porque yo decía, ay, es que ¿por qué si tú tienes todo, me haces batallar a mí como tu hija? Pero él no lo logra entender hasta la fecha. Entonces yo como que lo único que trato es de, bueno, voy a agarrar esa parte buena y decir, bueno, yo voy a generar mis propios ingresos para mí. Entonces siento que mucho de cómo es él, pues viene también de su papá, de la crianza que él tuvo, pero también dices, pues sí, échale la culpa a tu crianza, pero también sánate tú o trata de mejorarte tú. Y hasta la fecha mi papá es alguien que no quiere ir a terapia. Tiene una hija psicóloga. Y le digo, no mames, papá, pagaste toda mi carrera y neta no quieres ir al psicólogo. Increíblemente tu abuelo, pues al menos es consciente de lo que supo fallar. Sí, pero yo creo que hasta la fecha, o sea, como que ahorita siento que lo ve un poquito más, siento que en su momento no lo veía. Y siento que tu papá puede tener eso mismo, pero ya más grande. Como que ya uno, no sé, no ha llegado a esa edad, pero yo no viejillo como que empieza empieza a decir, uy, como que la calle. Sí, es que yo siento que a mi papá le hace falta mucho madurar. Sí, o sea, siento que ahorita él está en una etapa adolescente. O sea, siento que tuvo como una regresión hacia capítulos adultos adolescentes. Sí, entonces yo de hecho, o sea, hoy actualmente yo digo, es que mi papá es como un adolescente o como un roomie, ¿no? Porque yo digo, ay, papá, es que de veras, le digo, papá, es que tú pareces como un roomie. O sea, yo lo respeto y lo quiero y cuando lo necesito como papá, sí yo estoy como hija, ¿no? Pero a veces que estamos como en la cotidianidad es como de, ay, papá, de veras. O sea, de verdad hasta hace poquito le dije, de verdad mis pacientes adolescentes entienden más que tú. Neta, o sea, es como de, ni mis pacientes adolescentes hacen lo que tú haces. Y es como de, pero ya también hoy digo, pues bueno, yo ya no puedo hacer nada. O sea, no es mi responsabilidad sanarlo. Digo, sí, a veces esas cosas sí afectan porque es como de, ay, güey, qué huevo estar lidiando con un adolescente cuando se supone que debe ser el adulto. Y más cuando es tu papá, ¿no? Ajá, y más cuando es mi papá, pero pues ya también, como yo ya sigo con mi vida, pues también ya no le tomo como tanta importancia. Entonces siento que me ha ayudado en eso de la estabilidad y te digo, como él ha tenido todo a manos llenas, pero a veces eso hace que él no tenga sus propias metas. Siento que yo luego soy una persona muy exigente con mis propias metas. Como que a huevo siempre tengo que estar haciendo algo y algo y algo y algo. Y siento que eso lo agarré mucho de que como no quiero ser como él, yo es como de no, yo no tengo que ser como él. Y siento que en esa parte sí influye mucho lo que yo aprendí de él. O luego también mi mamá tóxica. Mamás tóxicas 2. No sé si ella ve como mucho de mi papá en mí. Pues sí dijeron en un capítulo, Katy, tú, que tu mamá se veía en ustedes tu papá. Siento que, no sé si sea eso, pero de repente hace como comentarios de que, ay, es que tú estás como tu papá, o es que, por ejemplo, en el carácter soy mucho como mi papá.
Entonces siento que hay como muchas cosas que yo digo, pues no quiero ser como mi papá y trabajo como mucho internamente en mí. Siento que en cuestiones de relación de pareja, pues solo fue como esta última, bueno, que soy muy consciente. Y que lo quemamos. Bueno, ella lo quemó. Siento que en esa parte de relaciones de pareja también hace que yo sea muy exigente con los hombres, como de yo no quiero a alguien huevón, yo no quiero a alguien como así. Este último. Ajá. Bueno, no, porque él es muy buena persona, fue muy buena persona conmigo. Pero sí siento que me vuelvo muy, muy, muy exigente con los hombres porque no quiero que sean como mi papá. O sea, algo que yo sí busco es como que, pues, no sea como alguien trabajador, alguien como muy presente. Me fijo mucho como en su familia también, porque es como de, pues, yo no sé si ese va a ser el papá de mis hijos, entonces... Exacto. Y que no se la viva de peda todo. Ajá, sí, entonces siento que como que en varias cosillas sí ha influido el papá que tengo. Pero tenemos que llevarnos todo unos 20 capítulos, yo creo. En mucho de mi persona, tipo, yo soy una persona muy autosuficiente, muy... ¿Cómo está esta palabra? ¿Cómo se llama? Cuando eres muy... No, otra, o sea, de que eres muy... ¿Independiente? Independiente, eso. Ya ahorita como que siento que si me aventan a la vida, yo sé cómo... Eso, y... toda la vida, y aquí seguimos. Sí, el punto es de que, bueno, sí hay muchas cosas malas dentro de y que se vivieron dentro de, pero al final siempre tomar lo bueno. Como tipo tener mis papás, en este caso los dos ausentes, fue como que me ayudó a ser la persona que soy ahora. En plan de que le batallé, pasé por mucho y como que todas esas cositas te van enseñando cosas. Ay, pues sí. Y pues nada, entonces ahorita como que en parte les agradezco. No, sí les agradezco. Tipo, porque pues no nos enseñan a ser papás a nadie. Tipo, que tampoco los justifico. Mucho tiempo los justifiqué, ya no. Pero pues igual no los culpo del todo. Porque pues gracias a eso soy la persona que soy ahora. Y pues yo como tal sí me admiro bastante de que digo, wow, Alexandra, lo que has logrado cuando yo desde hace mucho pues no quería vivir, ¿no? Y ahorita como que digo, hasta dónde he llegado y hasta dónde me ha llevado todo eso. Porque luego igual me dan unos ataques muy feos luego de que me pongo a pensar en todo lo que he pasado y digo, ay, pobrecita de Alexa, pero digo, ve dónde estás, ¿sabes? O sea, no te quedaste ahí. Que mucho tiempo, bueno, a los 15 sí me estanqué un poquito y me tiré y dije, pero pues nadie va a venir a salvarte. Y les digo de que las personas vienen, te dañan, pero pues ya no es culpa de ellas arreglarte, sino tuya y sacar lo mejor de esas cositas o de esas personas que vienen y te causan algunos traumitas, ¿no? De mi padre, bueno, en mi padre sé que no es, o sea, no está y es muy ausente y me causó mucho conflicto eso. Económicamente y les digo, él en su persona, bueno, yo a mi papá, como papá lo quiero mucho, pero como persona lo amo mucho, o sea, es muy diferente, como persona, wow, yo quisiera una pareja como él, obviamente que estuviera, pero él también sé que se esforzó un poquito mucho por estar con su familia, la vida, digo, a veces me da miedo tanto la vida porque mi papá se esforzó, mi mamá se esforzaron bastante y no fue suficiente, todo lo que hicieron para mantener una familia. Entonces digo, ¡ay, qué me espera a mí! Sí, ellos que se esforzaron muchísimo. Mi papá es una increíble persona. Y tipo, él tiene otro hijo allá. Y con ese hijo es, wow, lo tiene, o sea, le he enseñado mucho, ha estado con él. Y todo lo que un buen papá hace. Y que siempre te quiere ver bien. A mí en todo lo que le digo de que, oye, quiero hacer esto, oye, me quiero dedicar a esto, siempre está como que, ok, mija, lo que tú quieras. Y así, ¿no? Es muy bonito papá. Entonces yo quiero... Lo que me ha dejado él de que aunque esté lejos es que yo quiero una pareja como mi papá. Al final de quemarlo, quiero, sí, él es muy proveedor. Bueno, como pareja tiene otras cositas que no, pero tipo como papá fue muy bueno. Con su hijo que tiene allá, o sea, no lo bueno, pero con el hijo que tiene allá es muy bueno y fue muy bueno. Entonces, no sé, pues a mí como pareja me gustaría un hombre como él, muy así, no sé. Ay, ya, bye. O sea, claro. Me perdía mucho. En un podcast anterior que no voy a mencionar su nombre, habíamos hablado justamente con Alexa de que pues sentimos que el trauma de su papá fue no aceptar ayuda de nadie más. Como Bueno, sí. Yo no me acordaba de eso, es que ahorita estoy en puro para paz y amor. Oye, sí es cierto. Hoy hace un año grabamos un podcast con una persona que pues ya y con dos personitas que ya no forman parte de, pero gracias. ¡Wow! No es cierto, sí. Y
y mencionábamos eso de que pues su trauma es que no acepta ayuda de nadie más, cree que puede con todo y que pues puede ser bueno, pero a la vez es muy malo porque pues... Bueno, es que siento que eso, en mujeres, desmiéntanme mujeres, aquí somos Desmiéntelo. somos dos, pero creo que justo a veces cuando papá falta, nos hacemos muy independientes y no. tenemos exceso de esta energía masculina, Ay, ¿no? horrible. De no necesitar como la ayuda de los hombres. Que sí la necesitamos, Sí. pero nuestro ego nos dice no, yo puedo. Bueno, ese también. Y eso no está padre porque es No. como que sí ocupas ayuda. Y tipo, bueno, a mí me quedó una frase muy, muy marcada, que muy linda, que fue que me dijo esta persona con la que justo grabé ese podcast, porque él fue el que me hizo darme cuenta como que eso, Anexamos clip aquí. me dijo de que puedas sola no significa que lo tengas que hacer sola. Ah, sí. Y yo dije, wow, ¿saben? Y desde ahí, la verdad, pues yo siempre tomo todo lo bueno de las personas, aunque después hayan sido muy mierditas. Pero que diga esa persona. Sí, y pues sí, ¿no? Entonces como que dije, wow, y desde ahí he cambiado eso. Ya sé pedir ayuda y aceptar ayuda. Bueno, es que sí, es un rollo, porque... Te mota. Bueno, por ejemplo, ya salió otra cosa, ¿no? En mis relaciones de pareja, sí, yo no, me cuesta mucho trabajo pedir la ayuda o dejarme como ayudar. O siempre queremos resolverles. O te desesperas y no te resuelven. Entonces, ay, no, perdóname, bebé, Sí. que voy a hablar de ti, pero me vale. Este último, ¿no? Al amiguísimo. Con el que salía, ¿no? Es muy buen niño, cabe recalcar. Pero sí, al inicio me costaba muchísimo trabajo con él aceptar como su ayuda, porque, bueno, a lo mejor en las cuestiones como del carro yo no le sé tanto. Entonces yo ahí la neta siempre sí necesito como la ayuda de un hombre. Y normalmente yo voy con mi papá, pero luego cuando ando peleada con mi papá, él como que violencia ahí hay, obviamente, porque él me hace la ley del hielo o yo se la hago y así estamos un buen rato y como que así él me chinga y no sé. Te lo regreso. Sí, como que es muy así. Entonces siento que cuando a mí se me descompone el carro o necesitaba como que me prestara su carro, pues obviamente a veces no tenía la ayuda porque andábamos peleados y este niño me ayudaba como mucho en esa parte. Pero me costó muchísimo trabajo. O luego, por ejemplo, hubo un choque en ese tiempo y él iba por mí al trabajo. Y para mí era o sea, me costaba tanto que él fuera por mí hasta mi trabajo. Ojo, yo trabajo en Villa Hidalgo, entonces iba hasta Villa Hidalgo, que se lo agradezco en el alma, por eso digo, es muy buen niño y no podría hablar tan mal de él. Pero sí, yo digo, no cualquiera va a ir a Villa Hidalgo por ti. Entonces, me costaba muchísimo trabajo esa parte. Pero luego también, como siento que no resolvía tanto, era un conflicto. Y creo que ese conflicto me llevó a decir, no, también. Aparte de otras cosas que Gaitán sabe. Pero sí siento que luego te digo, este exceso de que papá te falta, porque al final te cuentas, por eso les digo, sí es muy importante la figura paterna, porque pues sí, te resuelven cosas que una como mujer pues no te va a resolver tanto. Y aparte el cariño es muy diferente al de tu mamá, al de papá, o sea, se ocupan las dos. ¿Y tú, amigo? Ay, tú como hombre, porque al final esa es nuestra perspectiva de mujeres, pero tú. Pues yo siento que eso sí me lo puse a analizar alguna vez. Cuando no tengo audífonos me suelo analizar mis traumas y pensar en ¿por qué soy así? No se crean. Se va a bien escuchar la mamones. cosita que voy a abrir. Siento que el tener un papá ausente presente ha afectado mucho en cómo yo me relaciono con otras personas. Eso lo he dicho siempre. Todo lo que he vivido es cómo me relaciono con otras personas. Pues con mi papá es un poquito más de expresar cosas. Ahorita lo dijo ella, sobre que a veces se batalla para expresar las cosas y siento que eso me ha pasado con mi papá. Porque sí dije, pues, ¿por qué me cuesta tanto expresarme? ¿Por qué me cuesta tanto abrirme con las personas? Y llegué al punto de que, pues, porque pues mi papá no es así conmigo. Obviamente, pues sí me quiere y todo, y pues sí es como que, pues, bien. Pero pues, fuera de eso es como que, pues, no, o sea, en mis cumpleaños es cuando más le batalla abrazarme. Él es mucho de... ¿Tú sientes que a ti te ha afectado eso? O sea, que tú seas así. Sí, yo soy... ese batalla de mi papá es el mismo batalla que tengo yo.
En tus relaciones de pareja, baby, ¿cómo estás? Pues Echa los traumitas. A eso vamos. El caso es que pues mi papá es un poquito más batalloso porque pues él sí le cuesta mucho expresar. Igual con todos, con mi hermano, con mi hermana, conmigo y pues a veces con mi mamá. Pero sí siento que eso ha afectado mucho. En cuestión de mis relaciones, pues sí siento que trato de buscar dar lo que mi papá no me dio, que es un poquito más de, pues, cariño. O sea, sí, por ejemplo, en tus relaciones de pareja sí expresas. Sí, trato de expresar lo que no. Ojo. ¿Qué fue lo Ajá. que hace rato? Ojo. O sea, al final, uno cuando hace consciente los traumas, siento que luego trata como de evitarlo, ¿no? Lo que tú mencionabas al inicio, ¿no? Exacto. Pues sí, te digo, parte de eso es que yo, pues sí quiero hacer, pues, lo que no me hicieron a mí. ¿Qué te digo? No digo que no esté, sí está, pero no. No está como, es que no están como uno quiere que esté, como Exacto. deberían de estar. O no sé cómo quiero que esté, o sea, no sé. ¿Te hubiera gustado que hubiese diferente? Pero no sé en qué parte diferente. Bueno, vamos a la última pregunta que tiene que ver un poquito con eso. Vamos ¿no? con una reflexión. Cerrando el temita. Vamos cerrando con Porque conclusión. si no, ya vieron que ya sacamos traumitas. Se extendía. al inicio ni siquiera decíamos nada. Y el que empiece a llorar. Quería llorar desde un inicio. Sí, vi. El que empieza a llorar. Ya después ya como que, Los según nosotros muy sanos. Va, como reflexión final. Y empezamos con Vale, luego con Alex, luego conmigo. ¿Cómo hubieras, en otro universo, en otra vida, en otra línea de tiempo, cómo te hubiera gustado que hubieran sido las cosas? Que a través de que fui creciendo mi papá no se alejara. Hoy que estoy grande trato de entender y digo, bueno, a lo mejor él se alejó. Porque luego pasa eso, ¿no? Que a veces los papás no saben diferenciar entre ser papás y ser pareja. Justo lo reflexionaba en estos días, que yo dije, es que siento ¿cómo? Por ejemplo, siento que luego a veces los papás, por sus pleitos de pareja, lo llevan a una vida en donde involucran a los hijos. Ajá. Que a lo mejor los hijos nada que ver en esa pelea de pareja, pero ya lo llevaron ahí. Que pasa mucho cuando son los divorcios, ¿no? O en los juzgados, que pasa esto, ¿no? Que yo como pareja, pues te quiero mentar la madre, pero en ese mentar la madre no te doy pensión, por ejemplo, y ahí ya afectaste a los hijos. Ay, güey. Ajá, entonces siento que mis papás no supieron ser pareja y eso del no saber ser pareja los llevó a que pasaran distintas cosas, como por ejemplo que mi papá siento que se alejara cada vez, que no llegara a la casa, que no hubiera como momentos de convivencia, a lo mejor por pleitos que traiga con mi mamá. Entonces siento que me hubiera gustado mucho que no se alejara, porque yo a veces, o sea, que tengo mis recuerdos de la infancia, yo lo veo presente. A veces lo veo presente, pero a veces no lo veo presente. Entonces siento que me hubiera gustado eso, como que él aprendiera o hubiera seguido con su papel de papá y no se hubiera alejado tanto. Porque también eso pasó cuando se divorciaron. O sea, parece que se divorció también de sus hijas. Porque se divorciaron y literal, o sea, es como si nosotras dejáramos de existir, mi hermana y yo. Entonces, siento que él tiende a hacer mucho eso. Y eso a veces pues sí duele, ¿no? O sí afecta porque justo entran las comparaciones con los papás de tus amigas, que a lo mejor sientes que tienes más esa figura paterna en los papás de tus amigas, pero sabes conscientemente de que al final pues no es tu papá, es el papá de tu amiga, y que al final nunca va a cubrir esa ausencia de tu propio papá. Entonces en esa parte sí la cambiaría de mi papá. O en otra vida sí me hubiera gustado que estuviera un poco más presente. Ojo. Creo que es lo que se me viene a la mente ahorita. A lo mejor hay más cosas, pero ahorita es lo que se me viene. ¿Y tú? En otra vida. En otra vida, no sé, me hubiera gustado tener mi familia. A mis papás juntos. Y pues nada, conocer a mi papá, o sea, no haberlo conocido en las circunstancias que lo conocí, porque no me gustaron para nada. O sea, como que ahí sí me dejó cierto coraje que dije, o sea, traté de entender la situación que dije, obviamente tiene que venir a despedir a su mamá,
pero no la entendí porque dije, por ti no hubieras venido a conocerme. Si no hubiera pasado lo de mi abuelita, yo ni siquiera hubiera conocido a mi papá. Entonces como que eso sí, como que me dejó un poco de más de resentimiento y más porque volví a perder otro papá. O sea, como tal está, pero se volvió a ir y me volvió a dejar sola. Y sí, hubiera cambiado eso, conocerlo en otras circunstancias. Y pues ya. Ojo. Yo, como les comentaba, no sé qué quisiera, porque pues no sé cómo debería ser, pero pues, no sé, siento que pues así está bien. Ay, o sea, no cambiaría nada. Y quejándose. Pues no, pues... O sea, ¿no te hubiera gustado a lo mejor que estuviera más presente o que en tus eventos? O sea, ¿no cambiarías nada? Mi hijo, ve a terapia. Digo, reiniciemos. Vuélvelo a reflexionar. Es que pues sería muy extraño Pero, porque pues ya estoy tipo, acostumbrado. En otra vida. Ajá, Es en otra vida. Ajá. No me hubiera gustado que mi papá estuviera conmigo en los eventos tal. No, ahorita no lo ves. Ahorita ya no se Ajá, puede, pero es que baby. en otra vida pues no, o sea, Ni No, yo no, tampoco. Entonces, Entonces- si no, entonces. O sea, entendemos tu punto de que tu papá no está presente y que tu rutina ya es de que Bien ya sentido, bien otra vez. ya sé. Y en otra vida lo quieras. Bueno, en otra vida me gustaría que estuviera estado más presente. No, esto ya lo dijiste forzadamente, ya. Mi hijo, y tú hiciste la pregunta, tú la notaste. Y la pensé. Pues sí, pues es que si cambio algo de que esté más presente, cambiaría otra cosa de que sea presentemente económico. Es como que ¿Qué? A ver, última. No, ¿Qué a hubieras- ver. ¿Qué hubieras preferido? ¿Tener a tu papá de que contigo presente y... ¿cómo se dice? Ay, baja. Pero no la estabilidad económica que tienen, o te quedas con lo económico. Esa es buena pregunta. con lo económico. Siento que, pues, ahorita hablando desde mi experiencia, siento que me quedaría más con lo económico. Bueno, pues es que tú ya llevas ese ritmo de vida, entonces. Pues sí, es que Es a estoy lo que estás acostumbrado. No acostumbrado. puedo contestar otra cosa que no es porque pues sí está, pero pues es más presente económico. ¿Te hubiera gustado que fuera presentemente económico O presente. o presente o así como están ahorita? Oye, sí, está No difícil. sé, porque bueno, al final siento que no estuvo tan ausente económicamente, Ajá. porque por algo, pues estudié y todo, y Ajá. me cubrió mis necesidades básicas, ¿no? Claro que mamá cubrió muchísimo más, Ujú. pero que tú digas que de plano no me dio ni un peso, pues no. Entonces, no sé, la verdad, o sea, siento que elegiría... Yo elegí económico. Es que no sé, porque yo no sé cómo, Ajá, desde sí. dónde está la parte económica. O sea, a lo mejor lo tuyo es más de que económica estable y muy estable. Porque económicamente solo dependemos de mi papá. Y por ejemplo, conmigo no. Económicamente dependemos de mi mamá. Ujú. Bueno, entonces. ¿Tú? Yo Sí, no no sé, sé. está complicado. ¿Lo hubieras preferido aquí contigo, pero no económicamente presente o así como estás? Somos unos interesados. Ay, yo también. Es que. O sea, que no hubieras tenido nada de lo que tienes. Ni un carro hubieras tenido, No sé. pero lo tendrías aquí al ladito. De hecho, En estaría aquí afuera esperando. el siguiente episodio contestaremos esto. Sí, porque creo que tendríamos que ponernos a analizar Sí, o muchas sea, porque tipo cosas. los pros y contras. O sea, como tal ahorita, Ujú. pues hay más pros porque, pues sí, ¿no? Contéstame así en caliente. Pero no sé. No, es que siento que estamos hablando como desde lo que actualmente tenemos, ¿no? Ajá, sí, solamente ahorita porque tipo, pues cuando no tenía también le batallé Ujú. y pues, ajá. O sea, lo que tengo ahorita es desde los 15, 16 en adelante, que Ajá. ya no me falta nada. Pero pues Pero años cuando, atrás le batallé. pero cuando lo tenías contigo, ese es el... Pero tenerlo, pero sin la económicamente presente o no es que tenerlo. sabe, porque, o no sé, o bueno, es que hay un buen de tipos de papás presentes, ausentes y ausentes y así. Pero tipo, mi hermana tiene a su papá, pero digo, a ver, yo me pongo a pensar y digo, ¿de qué chale? ¿Cómo es el papá de Sonia? Ausente, o sea, Totalmente. sí, o sea, tipo, no, yo le digo de que, pues pide a tu papá y ya nada más le contesta de que, luego te llevo dinero y ya. Pero pues nada, nunca le hablan, nunca nada. O sea, también es ausente económicamente. Sí, horrible. De todo. Entonces digo, no manches, pues mi hermana tiene de que ni siquiera presente, ni dinero, ni nada. Digo, yo al menos
pues tengo dinero. Pues es que sí, bueno, por ejemplo, acá con mi hermana, siento que yo, sí, o sea, está más presente mi papá económicamente conmigo que con ella. No sé si tiene que ver porque yo le medio sé llegar a mi papá cuando necesito, que a veces me dice que no, la neta. Más con él? No sé, te digo, pero sí siente que mi hermana batalla muchísimo más. Bueno, por ejemplo, simplemente en la cuestión de la universidad. Bueno, mi hermana sí está en la autónoma, yo no quedé en la autónoma, pero a mí, yo nunca batallé para que a mí me diera una mensualidad. Y mi hermana, a pesar de que está en una escuela pública y que no pagan tanto, batalla. O sea, es un rollo para que mi papá le dé, por ejemplo, en la prepa, estuvimos en el mismo colegio, mi hermana y yo jamás batallé para que mi papá me diera la mensualidad de la prepa. Y mi hermana, ¿cómo batalló? Entonces ahí también es como de, y es el mismo papá. Entonces, no sé, siento que es como... Son raros. Desde la perspectiva, la convivencia, no porque pues sé. También, bueno, sí, es diferente papá para cada hermano. Y pues en mi caso también sucede lo mismo. Siempre le echo la culpa que Jesús es el consentido. No es cierto. Bueno, a veces. De terapia. De terapia, baby. Y pues sí. Pero creo que es algo que contestaremos en otros capítulos. Pues entonces con esto cerramos un capítulo más. El capítulo de la fecha, que no diremos. Tentativamente para no diremos. Pero con esto concluimos lo que es el capítulo de Papás Ausentes. Próximamente estaremos indagando en temas, ya no culpando a los papás, sino entrando a lo que es la crisis de los 20 con 2 personas invitadas. Así que pues esperen el siguiente y pues muchas gracias. Y todos los que tengan crisis de los 20, escríbanos. Cuéntenos sus historias. Cuéntenos sus crisis de los 20. Yo desde ahorita yo estoy pensando mis traumas de crisis. En la siguiente pues sí vamos a invitar a Alexa, pero pues todavía ni los 20 cumple. Ok. Pero pues bueno, muchas gracias. Esperemos que este capítulo les haga al menos recordar ahí sus traumas infantiles. Exacto. Y pues por ahí nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, 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 bye. Nos vemos. Gracias.